Toma. Rafaela puso el balde amarillo en el suelo, junto a mis pies, y dejó caer el trapo húmedo encima. El agua goteó lentamente sobre mis zapatos gastados. Esta casa finalmente es mía, Antonia. Y vas a limpiar toda esta suciedad. Su voz sonaba triunfante mientras señalaba las migajas del almuerzo dominical esparcidas por el piso. Mi hermana Lorena dejó de masticar, con los ojos abiertos como platos. Su esposo Germano miró hacia su plato, incómodo. Los nietos que habían venido a visitarme se quedaron inmóviles en sus sillas, sin entender lo que estaba pasando. La pequeña Mariana, de apenas 8 años, me miraba con lágrimas en los ojos. Santiago, mi único hijo, asintió. No dijo ni una palabra, pero ese movimiento de cabeza fue suficiente. 45 años criándolo sola, trabajando turnos dobles en la fábrica textil para pagarle los estudios, vendiendo hasta mi anillo de matrimonio cuando necesitaba dinero para sus uniformes del colegio. 45 años levantándome a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno antes de irme a trabajar. 45 años llevándolo al médico cuando se enfermaba, pagando cada consulta con dinero que no tenía. ¿No vas a decir nada?, preguntó Rafaela, cruzando los brazos. Sus uñas pintadas de rojo brillaban bajo la luz del comedor, esas uñas que nunca habían conocido el trabajo duro. Porque desde hoy las cosas van a ser diferentes aquí. Ya no eres la dueña de nada. Ya no mandas en esta casa que construiste ladrillo por ladrillo. Me quedé sentada en mi silla, esa silla donde había cosido uniformes hasta altas horas, donde había hecho las tareas escolares con Santiago cuando él era pequeño, donde había llorado en silencio tantas noches después de que su padre muriera en ese accidente de tránsito hace 20 años. Miraba ese balde como si fuera la cosa más normal del mundo. Por dentro, algo se movía. Algo frío y calculador que llevaba meses despertando desde la primera vez que escuché a Rafaela hablando por teléfono sobre deshacerse del problema de la vieja. Mira cómo me ignora, se rió Rafaela, dirigiéndose a Santiago. Tu madre cree que todavía tiene algún poder aquí, pero ya le vamos a enseñar cuál es su lugar. Santiago ya firmó todos los papeles, continuó ella, caminando alrededor de la mesa como una reina inspeccionando su reino. Sus tacones resonaban contra el piso que yo había limpiado miles de veces. La casa está a su nombre ahora, y como soy su esposa, también es mía. Legalmente. Claro. Así que más vale que te vayas acostumbrando a tu nuevo lugar en esta familia. Lorena se aclaró la garganta. Rafaela, esto no me parece correcto. Antonia construyó esta casa con sus propias manos. Trabajó como una mula para sacar adelante a Santiago cuando su padre murió. Esta mujer se desangró trabajando para... No te metas, Lorena. Esto es entre nosotros. Santiago habló por primera vez, y sus palabras me dolieron más que todo lo que había dicho su mujer. La voz que yo había escuchado pronunciar sus primeras palabras, que había cantado villancicos en Navidad, que me había dicho te amo, mami hasta los 15 años. Mamá ya está vieja. Tiene 70 años. Es hora de que entienda cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Ella ya no puede manejar una casa tan grande sola. Exacto, añadió Rafaela, sonriendo con satisfacción. Y como va a vivir aquí gratis, comiendo nuestra comida, gastando nuestra agua, nuestra electricidad, lo mínimo que puede hacer es ayudar con la limpieza. ¿No te parece justo, Antonia? Después de todo, nosotros somos los que pagamos las cuentas ahora. Mentira. Yo sabía que era mentira. Durante los últimos 6 meses había seguido pagando todas las facturas desde mi cuenta bancaria, esa cuenta que ellos creían que no tenía mucho dinero. Pero yo había sido cuidadosa durante décadas, ahorrando centavo por centavo. Me levanté despacio, sintiendo como todas las miradas se posaban sobre mí. Tomé el trapo entre mis manos arrugadas por los años de trabajo, esas mismas manos que habían amasado pan todas las madrugadas para que Santiago no se fuera al colegio con hambre, que habían cosido ropa hasta quedarme ciega para comprarle sus primeros zapatos de cuero. Rafaela sonrió, creyendo que había ganado. Santiago se relajó en su silla, pensando que todo estaba resuelto. Lorena y Germano intercambiaron miradas de preocupación, pero ninguno se atrevió a decir nada más. Los nietos seguían observando en silencio, grabando en sus pequeñas memorias esta escena que nunca olvidarían. Desde mañana, dijo Rafaela, sacando su teléfono para revisar sus redes sociales, también vas a cocinar. Y nada de esas comidas pesadas que preparas.
Yo soy vegetariana ahora, así que vas a tener que aprender a cocinar diferente. Y nada de usar tanta sal y tanto aceite. Estoy cuidando mi figura. Y los domingos, agregó Santiago, evitando mirarme a los ojos, ya no vamos a hacer estos almuerzos familiares. Rafaela quiere usar el comedor para sus reuniones de trabajo. Va a empezar un negocio de venta de cosméticos y necesita el espacio. Además, continuó Rafaela, sin levantar la vista de su teléfono, vamos a necesitar que te mudes al cuarto pequeño. Queremos convertir tu habitación en oficina. Es más grande y tiene mejor vista al jardín. El cuarto pequeño. Ese cuarto sin ventanas que había sido usado como depósito durante años. Donde apenas cabía una cama individual. Me querían encerrar ahí como a un animal viejo que ya no sirve. Mientras limpiaba esas migajas, una por una, pensaba la llamada que había hecho esa mañana a las 6, cuando ellos aún dormían profundamente después de haber estado bebiendo vino hasta tarde, celebrando lo que creían que era su victoria. Pensaba en los papeles que tenía guardados en mi cómoda, en esa carpeta azul que había estado organizando durante meses con la ayuda de alguien que ellos nunca imaginaron. Pensaba en lo que iba a pasar cuando sonara el timbre. «¿Ves qué fácil es?», murmuró Rafaela, pasando junto a mí. Su perfume caro contrastaba con el olor del detergente del trapo. Solo necesitabas que alguien te pusiera en tu lugar. Deberías agradecernos. Te estamos dando techo y comida gratis. Muy bien, susurré, pasando el trapo por el último rincón del piso. Muy bien. Ellos no sabían que yo ya lo tenía todo preparado. Que cada humillación, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio había sido guardado cuidadosamente en mi memoria y en otros lugares que ellos no imaginaban. Que esa mañana temprano, mientras ellos soñaban con su nueva vida sin mí, yo había hecho una llamada que iba a cambiar todo para siempre. El timbre iba a sonar pronto. Y cuando eso pasara, iban a descubrir quién era realmente Antonia Salas. Mientras terminaba de limpiar las últimas migajas del piso, mi mente viajó hacia atrás, a esos días cuando Santiago era apenas un niño de 5 años corriendo por esta misma casa. Recordé cuando la construimos juntos, cuando él me ayudaba a cargar los ladrillos con sus manitas pequeñas, cuando me decía que cuando fuera grande iba a cuidar de mí para siempre. Era 1979 cuando Roberto murió en ese accidente. Santiago tenía apenas 10 años y yo 28. Nos quedamos solos en un mundo que no perdona a las viudas jóvenes con hijos que alimentar. Los familiares de Roberto desaparecieron como humo, igual que sus promesas de ayuda. Mi suegra, que antes me trataba como a una hija, de repente me veía como una carga. «Tienes que vender la casa», me decía cada vez que la visitaba. «Es muy grande para ustedes dos. Vete a vivir con tu hermana y busca un trabajo de medio tiempo». Pero yo no quise vender. Esta casa era lo único que Roberto me había dejado, lo único tangible de nuestro amor. Así que decidí trabajar el doble para mantenerla. Me levanté cada madrugada durante 15 años para ir a la fábrica textil, donde cosía uniformes escolares desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Luego corría a casa para estar con Santiago cuando llegara del colegio, le preparaba la merienda, lo ayudaba con las tareas. Por las noches, cuando él dormía, me sentaba en esta misma mesa del comedor a coser ropa por encargo. Vestidos para quinceañeras, uniformes para empleadas domésticas, pantalones para los trabajadores de la construcción. Mis dedos sangraron tantas veces por las agujas que perdí la cuenta. Pero cada centavo que ganaba se convertía en comida para Santiago, en útiles escolares, en ropa nueva, en un futuro mejor. «Mami, ¿por qué trabajas tanto?», me preguntaba Santiago a veces, cuando me encontraba cosiendo a las 2 de la mañana. «Para que tú puedas estudiar y ser alguien importante en la vida», le respondía, besando su frente. «Para que no tengas que pasar las necesidades que yo pasé». Y él me abrazaba fuerte y me prometía que cuando fuera grande me iba a comprar una casa más bonita, que me iba a llevar de viaje, que nunca me iba a abandonar. Los años pasaron y Santiago creció. Terminó el colegio con las mejores notas gracias a esas noches que pasé ayudándolo con matemáticas y ciencias naturales, materias que yo no entendía pero que aprendí para poder enseñárselas. Cuando cumplió 18 años, yo ya había ahorrado los $3,000 que costaba su carrera de administración de empresas. «Mamá, no puedo aceptar esto», me dijo cuando le entregué el sobre con el dinero. «Has trabajado como una loca para juntar esto». «Tómalo», le dije, poniendo el sobre en sus manos. «Es tu futuro».
Es lo único que importa. Durante los 5 años que duró su carrera, seguí trabajando en la fábrica y cosiendo por las noches. Santiago vivía en una pensión cerca de la universidad, pero venía todos los fines de semana. Me contaba de sus clases, de sus compañeros, de sus sueños. Yo lo escuchaba mientras le preparaba su comida favorita, pollo guisado con arroz y frijoles. Cuando me gradúe, me decía siempre, vamos a ser socios. Tú y yo vamos a poner un negocio juntos. Ya no vas a tener que trabajar tanto. Pero las cosas cambiaron cuando conoció a Rafaela en el último año de universidad. Era hija de una familia con dinero, acostumbrada a los restaurantes caros y a la ropa de marca. La primera vez que la trajo a casa, la vi mirando todo con desprecio, las paredes sin pintar, los muebles viejos, mi ropa sencilla. Tu casa es muy auténtica, me dijo con una sonrisa forzada. Tiene mucho carácter. Santiago se graduó y consiguió trabajo en una empresa de contabilidad. Su primer sueldo fue de $1000 mensuales, más dinero del que yo había visto junto en mi vida. Pero en lugar de ayudarme como había prometido, empezó a gastar todo en Rafaela. Restaurantes, ropa, joyas, viajes de fin de semana. Mamá, tienes que entender, me decía cuando yo le preguntaba por qué ya no venía tanto a visitarme. Rafaela es muy refinada. No está acostumbrada a este tipo de vida. Este tipo de vida. La vida que me había costado sangre y lágrimas mantener para darle un futuro a él. La boda fue hace 5 años. Yo pagué el vestido de novia de Rafaela porque Santiago había gastado todos sus ahorros en la luna de miel a Europa. $4000 que saqué de mis ahorros, dinero que había guardado centavo por centavo durante décadas. Te lo voy a pagar, mamá, me prometió Santiago el día de la boda. En cuanto regresemos del viaje, te devuelvo hasta el último centavo. Nunca me pagó. Y cuando se lo recordé meses después, se molestó. Mamá, ¿en serio me vas a cobrar el vestido de mi esposa? Después de todo lo que has hecho por mí, vas a arruinar nuestro matrimonio por dinero. Desde entonces, las visitas se volvieron más escasas. Primero dejaron de venir todos los domingos. Luego solo venían una vez al mes. Después cada 2 meses. Las llamadas telefónicas también disminuyeron. Cuando yo los llamaba, Santiago siempre tenía prisa, siempre estaba ocupado, siempre había algo más importante que hacer. Pero lo que más me dolió fue la primera vez que escuché a Rafaela hablar de mí como si fuera un problema que resolver. Fue hace 6 meses. Habían venido a almorzar y yo estaba en la cocina preparando el postre cuando los escuché hablando en el jardín. No podemos seguir así, Santiago, decía Rafaela. Tu madre se está volviendo una carga. Esta casa es demasiado grande para ella sola. Se va a caer y se va a lastimar. Y entonces vamos a tener que cuidarla nosotros. ¿Qué propones?, preguntó Santiago. Que la convenzas de que ponga la casa a tu nombre. Por su propio bien. Cuando sea muy vieja para vivir sola, la metemos en un hogar de ancianos y vendemos esto. Con ese dinero podemos comprarnos una casa en el barrio residencial. No sé, Rafaela. Esta casa significa mucho para ella. Santiago, tienes que pensar en nuestro futuro. En los hijos que vamos a tener. ¿Quieres que crezcan en este barrio? ¿Con esta casa vieja y estos vecinos? Tenemos que pensar en grande. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Rafaela me daban vueltas en la cabeza como una canción terrible que no podía dejar de escuchar. Me levanté y me senté en el comedor, en la misma silla donde ahora estaba limpiando las migajas que ellos habían dejado. Fue entonces cuando tomé una decisión. Si iban a tratarme como una vieja inútil, si iban a planear mi futuro sin consultarme, si iban a usar mi propia casa en mi contra, entonces yo también podía hacer planes. Al día siguiente llamé a Ezequiel Campos, el abogado que había sido amigo de Roberto. Hacía años que no hablaba con él, pero sabía que seguía ejerciendo su profesión. Ezequiel, le dije cuando me atendió el teléfono, necesito tu ayuda con algo muy importante. La mañana después de esa conversación en el jardín, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente qué tenía que hacer. Santiago y Rafaela creían que yo era una vieja ignorante que no entendía nada de papeles legales o finanzas. Pero se equivocaban completamente. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar atención a cada detalle.
Cuando Santiago venía a visitarme, yo observaba todo, cómo revisaba los cajones cuando pensaba que no lo veía, cómo Rafaela tomaba fotos de los rincones de la casa con su teléfono, cómo los dos caminaban midiendo espacios y susurrando entre ellos. Un domingo, mientras yo preparaba el almuerzo, los escuché hablando en la sala sobre los documentos que necesitaban. Santiago mencionó algo sobre un poder legal y Rafaela le respondió que conocía a alguien que podía arreglar el papeleo rápido y sin complicaciones. Pero tiene que firmar sin leer mucho, dijo Rafaela. Si se pone a hacer preguntas, todo se va a complicar. Mi mamá confía en mí, respondió Santiago. Si le digo que es para su propio bien, va a firmar. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba planeando engañarme. Estaba dispuesto a usar mi confianza en su contra para robarme lo único que tenía en este mundo. Esa tarde, después de que se fueron, registré toda la casa buscando documentos. En el escritorio de Santiago, que él había dejado en su antigua habitación, encontré una carpeta con papeles que me hicieron temblar las manos. Eran documentos de transferencia de propiedad. Mi casa, la casa que Roberto y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, iba a pasar completamente al nombre de Santiago. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la segunda parte del plan, escrita a mano en una nota que reconocí como la letra de Rafaela. Después de la transferencia, esperar 6 meses y buscar hogar de ancianos. Presupuesto, $800 mensuales máximo. Con la venta de la casa, estimada en $150,000, podemos comprar en Jardines del Norte y aún nos sobran $50,000 para el negocio. Jardines del Norte, el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas costaban más de $200,000. Querían usar mi casa como escalón para subir de clase social, y a mí me iban a encerrar en el hogar de ancianos más barato que pudieran encontrar. La nota continuaba. Antonia no tiene a nadie más. Lorena vive lejos y está ocupada con sus propios problemas. Los vecinos la saludan, pero no se meten en problemas familiares. Una vez que esté en el hogar, podemos visitarla una vez al mes y nadie va a cuestionar nada. Me senté en la cama de Santiago, esa cama donde yo le había leído cuentos durante años, donde lo había cuidado cuando estaba enfermo, donde habíamos planeado juntos su futuro. Y lloré como no había llorado desde la muerte de Roberto. Pero las lágrimas solo duraron esa noche. Al día siguiente, me levanté con una determinación que no sabía que tenía dentro. Si ellos podían hacer planes secretos, yo también podía hacer los míos. Llamé a Ezequiel y le pedí que viniera a mi casa urgentemente. Cuando llegó, un hombre de 65 años con canas y una sonrisa amable que me recordó inmediatamente a Roberto, le mostré los documentos que había encontrado. Antonia, me dijo después de revisar todo cuidadosamente, esto es muy serio. Están planeando cometer fraude. Si te hacen firmar estos papeles diciéndote que son otra cosa, es completamente ilegal. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Primero, necesitamos proteger tus bienes. Vamos a hacer una transferencia preventiva de la propiedad a un fideicomiso a tu nombre. Eso significa que legalmente seguirás siendo la única dueña, pero ellos no podrán hacer ningún trámite sin tu autorización notariada. ¿Y si ya me hacen firmar sus papeles? No van a tener validez legal. Pero tenemos que actuar rápido. Tienes todos los documentos originales de la casa. Esa tarde fuimos juntos al registro de la propiedad. Ezequiel me explicó cada paso del proceso mientras yo firmaba los documentos reales, los que me protegerían de las mentiras de Santiago y Rafaela. Ahora, me dijo cuando salimos de la oficina, necesitamos pensar en cómo vas a manejar esto cuando ellos vengan con sus papeles falsos. Quiero que se revele todo, le dije. Quiero que sepan que yo sé lo que están planeando. Pero no ahora. Quiero esperar el momento perfecto. Ezequiel sonrió. Tu esposo siempre decía que eras más inteligente que él. Ahora entiendo por qué. Durante las siguientes semanas, Santiago empezó a visitarme más seguido. Pero ya no venía con la alegría de antes. Venía con nerviosismo, con prisa, siempre con alguna excusa para revisar papeles o preguntarme sobre documentos. Mamá, me dijo un día, he estado pensando en tu situación. Esta casa es muy grande para ti sola. ¿No crees que sería mejor si la pusiéramos a mi nombre? Por seguridad, para que si te pasa algo, no haya problemas legales. ¿Qué tipo de problemas?, le pregunté,
fingiendo inocencia. Bueno, si algún día necesitas cuidados médicos especiales, o si tienes algún accidente, va a ser más fácil si yo manejo todo. Es solo una precaución. Pero Santiago, yo me siento muy bien. El doctor dice que estoy saludable para mi edad. Sí, mamá, pero hay que pensar en el futuro. Rafaela conoce a un abogado que puede hacer todos los papeles muy rápido y sin costo. Solo tienes que firmar unas cuantas hojas. Ahí estaba. La trampa estaba lista. Solo faltaba que yo cayera en ella como la vieja ingenua que ellos creían que era. ¿Tú crees que es necesario?, le pregunté. Completamente necesario, mamá. Es por tu propio bien. Por mi propio bien. Las mismas palabras que había usado Rafaela cuando planeaban meterme en el hogar de ancianos. Está bien, le dije finalmente. Si tú crees que es lo mejor, confío en ti. Santiago sonrió, pero no era la sonrisa genuina que recordaba de su infancia. Era la sonrisa de alguien que cree que ha ganado un juego. Perfecto, mamá. El viernes que viene el abogado de Rafaela. Solo vas a firmar y ya está. Todo va a estar arreglado. Esa noche llamé a Ezequiel y le conté todo. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó. Una vez que firme sus papeles falsos y descubran que no tienen valor legal, no va a haber vuelta atrás. Tu relación con Santiago nunca va a ser la misma. Mi relación con Santiago ya cambió, le respondí. El hijo que yo crié nunca me habría hecho esto. El Santiago que está planeando robarme ya no es mi hijo. Entonces el viernes estaré preparado, me dijo Ezequiel. Cuando ellos se den cuenta de que sus planes no funcionaron, yo voy a estar ahí con todos los documentos legales que prueban que tú sigues siendo la única dueña de tu casa. Esa semana fue la más larga de mi vida. Santiago y Rafaela venían todos los días, siempre con alguna excusa diferente. Ella comenzó a hacer cambios pequeños en la casa, movió algunos muebles, cambió las cortinas de la sala, reemplazó mi mantel favorito por uno que había comprado ella. Es para que te vayas acostumbrando a los cambios, me dijo cuando le pregunté por qué había quitado las fotos de Roberto de la pared. Una casa necesita renovarse de vez en cuando. Pero yo sabía que estaba marcando territorio, como un animal que orina en los rincones para demostrar que ese espacio le pertenece. El jueves por la noche, Rafaela me llevó a mi habitación y me mostró unas cajas vacías. Antonia, me dijo con esa voz dulce y falsa que usaba cuando quería convencerme de algo, mañana después de firmar los papeles, necesito que empieces a empacar tus cosas personales. Vamos a rediseñar tu cuarto y necesitamos espacio. ¿A dónde voy a dormir mientras tanto?, le pregunté. En el cuarto pequeño, solo por unos días, hasta que terminemos la renovación. El cuarto pequeño. Exactamente como lo habían planeado desde el principio. Paso a paso, me estaban moviendo hacia la salida, como se mueve a una ficha de ajedrez hacia la posición donde puede ser eliminada del juego. Pero ellos no sabían que yo también sabía jugar ajedrez. Y que ya tenía preparado mi movimiento final. El viernes amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que algo importante iba a pasar. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez no fue para ir a trabajar o para preparar el desayuno de Santiago. Esta vez me levanté para prepararme para la batalla más importante de mi vida. A las 6 de la mañana llamé a Ezequiel. ¿Estás lista?, me preguntó con su voz calmada que me tranquilizaba. Lista, le respondí. Pero necesito que me prometas algo. Cuando todo esto termine, cuando ellos descubran que perdieron, no quiero que tengas lástima de Santiago. Él eligió este camino. Te lo prometo, Antonia. Hoy vas a recuperar tu dignidad. Después de colgar, me senté en mi tocador y me miré en el espejo. 70 años de vida me devolvían la mirada. Arrugas profundas alrededor de los ojos, manchas de la edad en las manos, cabello completamente gris. Pero por primera vez en meses, vi algo más en ese reflejo, vi fuerza. Me vestí con mi mejor vestido, el azul oscuro que había usado para la graduación de Santiago. Me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de perlas que Roberto me había regalado en nuestro 10º aniversario. Si iba a enfrentar a mi hijo y a su esposa, lo haría con toda la dignidad que me quedaba. A las 9 llegó Santiago, más nervioso de lo que lo había visto en años. Rafaela venía detrás de él, cargando una carpeta de cuero que parecía muy importante. Buenos días, mamá,
me dijo Santiago, dándome un beso en la mejilla que se sintió frío como el hielo. ¿Cómo dormiste? Muy bien, le mentí. En realidad había pasado toda la noche despierta, repasando cada palabra que iba a decir, cada movimiento que iba a hacer. Perfecto, dijo Rafaela, sonriendo como un gato que está a punto de comerse un ratón. El licenciado Venancio va a llegar a las 10. Solo necesitamos que tengas tu cédula lista y que estés tranquila. Va a ser muy rápido. A las 10 en punto sonó el timbre. Santiago corrió a abrir y entró un hombre delgado de unos 40 años, vestido con un traje barato y una sonrisa aún más barata. Señora Antonia, me dijo, extendiendo una mano sudorosa, soy el licenciado Venancio Rosales. Vengo a ayudarla con unos documentos muy importantes para su tranquilidad. ¿Qué tipo de documentos?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Son papeles de protección familiar, me explicó, abriendo su maletín. Para que si algún día usted no puede tomar decisiones por sí misma, su hijo Santiago pueda ayudarla con todo lo relacionado a su casa y sus finanzas. Mentiroso. Sabía perfectamente que eran documentos de transferencia de propiedad, pero me estaba vendiendo una historia completamente diferente. ¿Y eso es necesario?, pregunté, fingiendo confusión. Completamente necesario, intervino Rafaela. Es algo que todas las familias responsables hacen. Por protección. El licenciado sacó un fajo de papeles impresos en letra muy pequeña. Los puso frente a mí en la mesa del comedor, esa misma mesa donde Santiago había hecho sus tareas de niño, donde habíamos celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante de nuestras vidas. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí, me dijo, señalando varias líneas marcadas con X rojas. Es muy simple. Y no se preocupe por leer todo, son términos legales muy complicados. Lo importante es que está protegiendo a su familia. Tomé los papeles con manos temblorosas. No porque estuviera nerviosa, sino porque me costaba controlar la rabia que sentía. Ahí estaba, claramente escrito en letra legal, el documento que transfería mi casa al nombre de Santiago Salas. Mi casa, mi vida, mi futuro, reducido a unas cuantas líneas en un papel. ¿Está segura de que esto es solo para protección?, le pregunté al licenciado. Absolutamente segura, señora. Su hijo me explicó que usted está preocupada por su seguridad financiera. Esto la va a tranquilizar completamente. Santiago se acercó y puso su mano en mi hombro. Mamá, confía en mí. Nunca te haría daño. Solo queremos protegerte. Protegerme. Mientras planeaban encerrarme en un hogar de ancianos y vender mi casa para comprarse una mansión. Está bien, dije finalmente. Voy a firmar. Tomé el bolígrafo que me ofrecía el licenciado y firmé en cada lugar marcado. Santiago sonrió aliviado. Rafaela prácticamente brillaba de felicidad. El licenciado guardó los papeles en su maletín como si fueran oro puro. Perfecto, dijo, cerrando el maletín con un chasquido satisfecho. En una semana vamos a tener todo registrado oficialmente. Su hijo va a recibir una copia certificada de todos los documentos. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté. Ahora usted puede estar tranquila, me respondió Santiago. Todo está arreglado. Ya no tienes que preocuparte por nada. Después de que el licenciado se fue, Rafaela no perdió tiempo. Antonia, me dijo, ya que todo está resuelto, creo que es buen momento para hablar del futuro. Santiago y yo hemos estado pensando que esta casa es demasiado grande para ti sola. Sí, mamá, agregó Santiago. Hemos estado viendo algunas opciones de lugares donde puedas estar más cómoda. Lugares donde tengas compañía de gente de tu edad. ¿Qué tipo de lugares?, pregunté, aunque sabía exactamente a qué se referían. Residencias para adultos mayores, dijo Rafaela con esa sonrisa falsa. Lugares muy bonitos donde puedes hacer amigos, participar en actividades, no estar sola todo el día. Pero yo no me siento sola aquí. Mamá, tienes que ser realista, me dijo Santiago con un tono que nunca había usado conmigo antes. Un tono de autoridad, como si ya fuera él quien mandaba en mi vida. Ya no tienes 20 años. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche? Además, añadió Rafaela, nosotros estamos pensando en tener hijos pronto.
Vamos a necesitar espacio para una familia. Ahí estaba la verdad completa. No solo querían mi casa, sino que querían que yo desapareciera completamente de sus vidas para poder empezar su nueva vida familiar sin el estorbo de la madre vieja. ¿Ya encontraron algún lugar?, les pregunté. Sí, respondió Rafaela rápidamente. Hay una residencia muy bonita a las afueras de la ciudad. Se llama Atardecer Dorado. Cuesta $800 al mes. Tiene jardines, actividades recreativas, enfermería a las 24 horas. $800. Exactamente la cantidad que habían presupuestado en su nota. El lugar más barato que habían podido encontrar. ¿Cuándo tendría que mudarme?, pregunté. Bueno, dijo Santiago, mirando a Rafaela. Estábamos pensando que tal vez en un mes. Para que tengas tiempo de acostumbrarte a la idea. Un mes. Me estaban dando un mes para desprenderme de 70 años de vida, de 45 años en esta casa, de todos mis recuerdos con Roberto y con el Santiago que había sido mi hijo antes de convertirse en este extraño. Está bien, les dije. Si ustedes creen que es lo mejor. Santiago se veía aliviado, pero también un poco sorprendido por lo fácil que había sido convencerme. Rafaela, por el contrario, parecía sospechosa de mi respuesta tan calmada. ¿En serio no te molesta?, me preguntó Santiago. ¿De qué me va a servir molestarme?, le respondí. Ustedes ya decidieron todo. Ya firmé los papeles. Ya no es mi casa. Ya no es mi decisión. Esas palabras parecieron tranquilizarlo. Creyó que finalmente había aceptado mi derrota, que me había rendido completamente a sus planes. Pero lo que Santiago no sabía era que esa misma tarde yo tenía una cita con Ezequiel. Que los documentos que había firmado no tenían ningún valor legal porque mi casa ya estaba protegida en un fideicomiso. Que cada palabra que habían dicho, cada mentira que habían inventado, cada humillación que me habían hecho pasar, había sido grabada en secreto por un dispositivo que Ezequiel me había dado. Lo que no sabían era que en una semana, cuando vinieran con su copia certificada de los documentos falsos, los estaría esperando con una sorpresa que nunca olvidarían. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi silla favorita de la sala y marqué el número de Ezequiel. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como una mujer que está a punto de recuperar su vida, le respondí. Y por primera vez en meses, esas palabras eran completamente verdaderas. Los siguientes días pasaron como en una película en cámara lenta. Santiago y Rafaela venían todos los días, siempre con alguna excusa diferente, pero yo sabía que en realidad venían a supervisar que yo estuviera cumpliendo con su plan de mudanza. Cada visita era una nueva humillación disfrazada de preocupación familiar. «Mamá, ¿empezaste a empacar?», me preguntaba Santiago cada vez que llegaba, mirando hacia mi habitación como si esperara ver cajas por todas partes. «Todavía no», le respondía yo. «No sé por dónde empezar. Son muchos años de cosas acumuladas». «Tienes razón», decía Rafaela con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. «¿Qué te parece si te ayudamos? Podemos separar lo que realmente necesitas de lo que ya no te sirve». Lo que realmente querían era supervisar qué me llevaba y qué dejaba. Querían asegurarse de que no me llevara nada valioso, nada que pudieran vender junto con la casa. El martes trajeron cajas de cartón y comenzaron ellos mismos a empacar mis cosas. Viendo a Rafaela manipular mis objetos personales, mis fotos con Roberto, mis recuerdos de cuando Santiago era niño, me dolía más que cualquier golpe físico. «Esta foto está muy vieja», dijo, sosteniendo una imagen de Roberto y yo el día de nuestra boda. «¿Para qué la quieres? Solo te va a dar tristeza». «Es mi esposo», le respondí, quitándole la foto de las manos. «Era tu esposo», me corrigió. «Ya murió. Ya es hora de que pases la página». Santiago no dijo nada. Mi hijo, que había crecido viendo esa foto en la mesita de noche, que sabía cuánto significaba Roberto para mí, se quedó callado mientras su esposa me decía que olvidara al amor de mi vida. «Además», continuó Rafaela, «en la residencia no vas a tener mucho espacio. Es mejor que solo te lleves lo esencial». Lo esencial. Para ella, mi vida de 70 años se reducía a una maleta pequeña con ropa básica y medicinas. Mientras ellos empacaban mis cosas decidiendo qué era importante y qué no, yo me escapaba a la cocina y llamaba a Ezequiel para reportarle cada nuevo abuso, cada nueva humillación. «Están actuando como si la casa ya fuera de ellos», le conté.
Rafaela hasta midió mi habitación con una cinta métrica para ver qué muebles nuevos puede poner. Perfecto, me respondió Ezequiel. Mientras más se confíen, más fuerte va a ser la caída. Ya tienes la fecha exacta cuando van a recibir los documentos. El viernes. Santiago dijo que el licenciado va a traer las copias certificadas el viernes por la mañana. Entonces el viernes va a ser el día. Quiero que hagas exactamente lo que habíamos planeado. Cuando ellos lleguen con sus papeles falsos, los dejas que se pongan cómodos, que se sientan ganadores. Y después me llamas. El miércoles, Rafaela trajo a una mujer de la inmobiliaria para que evaluara la casa. La señora caminó por todos los cuartos tomando fotos y midiendo espacios mientras yo la seguía en silencio. La estructura está bien, le decía a Rafaela, pero va a necesitar algunas renovaciones para alcanzar el precio que ustedes quieren. Pintura nueva, cambio de pisos, modernización de la cocina y los baños. ¿Cuánto calculas de inversión?, preguntó Rafaela. Unos $15,000. Pero con esa inversión, esta casa se puede vender fácilmente en $180,000. $180,000. 30,000 más de lo que habían calculado originalmente. Los ojos de Rafaela brillaron como si hubiera encontrado oro. ¿Y cuánto tiempo necesitarían para las renovaciones?, preguntó. 2 meses máximo, respondió la mujer de la inmobiliaria. Si empezamos la próxima semana, para diciembre ya estaría lista para poner en el mercado. Después de que la mujer se fue, Santiago y Rafaela se sentaron en mi sala a hacer cuentas, como si yo no estuviera presente. Con 180,000, menos los 15 de renovación, menos la comisión de la inmobiliaria, nos quedan unos 150,000 limpios, calculaba Santiago en una libreta. La casa en Jardines del Norte que me gusta cuesta 120,000, decía Rafaela. Nos sobrarían 30,000 para el negocio y para amueblar. Y los 800 mensuales de mi mamá. Los pagamos los primeros 2 años con parte de los 30,000. Después vemos qué pasa. Después vemos qué pasa. Como si mi vida fuera un problema menor que se resolvería solo con el tiempo. El jueves por la noche, Santiago vino solo. Rafaela se había quedado en casa porque tenía una reunión muy importante por videollamada para su negocio. Mamá, me dijo, sentándose en el sofá junto a mí, quiero hablar contigo de algo. Por un momento, apenas por un segundo, pensé que tal vez había recapacitado. Que tal vez había venido a decirme que habían cambiado de opinión, que se habían dado cuenta de lo que me estaban haciendo. Quiero que sepas que esto no es fácil para mí, continuó. Tú eres mi madre y te amo. Pero Rafaela y yo tenemos que pensar en nuestro futuro. ¿Y yo no soy parte de ese futuro?, le pregunté. Santiago bajó la mirada. Sí eres parte, mamá. Pero en una forma diferente. En la residencia vas a estar bien cuidada, vas a tener atención médica, vas a hacer amigas de tu edad. Santiago, yo no quiero amigas de mi edad. Yo quiero a mi familia. Te quiero a ti. Y me tienes, mamá. Te voy a visitar todas las semanas. Mentira. Sabía que era mentira. Si apenas me visitaba una vez al mes ahora que vivía a 20 minutos de su casa, ¿cómo me iba a visitar todas las semanas cuando estuviera en una residencia a las afueras de la ciudad? ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me prometías que nunca me ibas a abandonar?, le pregunté. Santiago se incómodo. Mamá, yo no te estoy abandonando. Solo estoy buscando lo mejor para todos. ¿Para todos o para ustedes? Es lo mismo, me respondió, pero ya no me miraba a los ojos. Esa noche, después de que Santiago se fue, preparé mi última actuación. Saqué una maleta vieja del closet y comencé a empacar algunas cosas básicas, ropa interior, medicinas, algunas fotos pequeñas. Quería que cuando llegaran el viernes me vieran como una vieja derrotada que había aceptado su destino. Pero lo que realmente estaba haciendo era preparar el escenario para el momento más importante de mi vida. El momento en que iba a recuperar mi dignidad y a demostrarles que Antonia Salas no era la vieja ingenua que ellos creían. A las 10 de la noche llamé a Ezequiel por última vez antes del gran día. ¿Estás lista para mañana?, me preguntó. Más que lista, le respondí. Toda mi vida he sido una mujer que resuelve problemas. Mañana voy a resolver el problema más grande que he tenido. Antonia, quiero que sepas algo, me dijo Ezequiel con voz seria. Después de mañana,
Las cosas con Santiago nunca van a ser iguales. Él va a saber que tú sabías todo desde el principio. Va a saber que lo dejaste hacer todo este teatro para después exponerlo. ¿Estás preparada para eso? Me quedé callada por un momento, pensando en esa pregunta. ¿Estaba preparada para perder a mi hijo para siempre? ¿Estaba preparada para que el niño que había criado con tanto amor me odiara el resto de su vida? Ezequiel, le respondí finalmente, yo ya perdí a mi hijo. El Santiago que me está haciendo esto no es el niño que yo crié. Si hay alguna posibilidad de que el Santiago real todavía exista, tal vez esto lo despierte. Y si no existe, entonces no tengo nada que perder. Entonces mañana a las 11 de la mañana estaré tocando tu puerta, me dijo. Y Santiago y Rafaela van a descubrir quién eres realmente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Porque sabía que al día siguiente, sin importar lo que pasara, yo iba a volver a ser dueña de mi propia vida. El viernes amaneció con un sol brillante que entraba por las ventanas de mi casa como si supiera que este día iba a cambiar todo. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre, pero esta vez mi corazón latía diferente. No era nerviosismo lo que sentía, era expectativa. Era la sensación de una mujer que finalmente iba a hacer justicia. Me bañé con cuidado, eligiendo cada detalle de mi apariencia como una actriz que se prepara para la función más importante de su carrera. Me puse el vestido gris que Roberto siempre decía que me hacía ver elegante, me peiné el cabello hacia atrás en un moño sencillo, y me puse mis aretes de perlas. Quería verme digna, quería verme como la dueña de esta casa, no como la vieja que ellos creían que era. A las 8:30 llegó Santiago, más ansioso que nunca. Traía una bolsa de papel con pan dulce y café, como si fuera una celebración familiar normal. «Buenos días, mamá», me dijo, dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo dormiste?» «Muy bien», le mentí. «¿Y Rafaela?» «Ya viene. Se está arreglando porque quiere estar perfecta cuando llegue el licenciado con los documentos». Perfecta para celebrar mi derrota, pensé. Perfecta para recibir las llaves de mi casa. Media hora después llegó Rafaela, vestida como si fuera una cita importante. Llevaba un vestido rojo, tacones altos, y una sonrisa que no podía esconder su triunfo. «Antonia», me dijo con una alegría falsa, «qué día tan especial. Por fin vas a tener todos tus papeles en orden». Se sentó en mi sala como si ya fuera la dueña, cruzó las piernas y comenzó a revisar su teléfono. De vez en cuando levantaba la vista para mirar los muebles, las decoraciones, las cortinas, como si ya estuviera planeando qué iba a cambiar cuando yo me fuera. «¿Ya terminaste de empacar?», me preguntó sin levantar la vista del teléfono. «Casi», le respondí. «Solo me faltan algunas cosas personales». «Perfecto. Porque esta tarde quiero llamar a los pintores para que vengan a dar presupuesto. Queremos empezar las renovaciones lo más pronto posible». Santiago la miró con una expresión incómoda. «Rafaela, tal vez es muy pronto para». «No es muy pronto», lo interrumpió ella. «Los documentos van a estar listos en 1 hora. No hay razón para esperar». A las 10 menos cuarto sonó el timbre. Santiago corrió a abrir la puerta y entró el licenciado Venancio, cargando su maletín de cuero y su sonrisa de vendedor. «Buenos días, familia», dijo como si fuéramos viejos amigos. «Traigo excelentes noticias. Todo está listo y completamente legal». Se sentó en la mesa del comedor y abrió su maletín con ceremonia. Sacó una carpeta gruesa con documentos que tenían sellos oficiales y firmas importantes. «Señora Antonia», me dijo, extendiendo los papeles hacia mí, «aquí están sus documentos de protección familiar, completamente registrados y legalizados. Su casa ahora está oficialmente bajo la administración de su hijo Santiago». Tomé los papeles con manos temblorosas. No porque estuviera nerviosa, sino porque me costaba controlar la ira al ver cómo habían falsificado sellos y firmas para hacer que sus documentos ilegales parecieran oficiales. «¿Esto significa que ya no es mi casa?», pregunté, fingiendo confusión. «No, no, señora», me mintió el licenciado. «Sigue siendo su casa, pero ahora Santiago puede ayudarla con todas las decisiones importantes. Por su protección». «Exacto, mamá», añadió Santiago. «Nada cambia para ti. Solo que ahora yo puedo ayudarte mejor». «Mentirosos».
Los dos sabían perfectamente que esos documentos falsos transferían la propiedad completa a Santiago. Pero seguían mintiendo hasta el final. ¿Y qué pasa si yo quiero vender la casa?, pregunté. Bueno, respondió el licenciado, intercambiando una mirada rápida con Santiago, para eso tendría que consultar con su hijo. Él la va a aconsejar sobre qué es lo mejor. Pero si yo no quiero vender, no la pueden vender sin mi permiso. Por supuesto que no, me mintió Santiago. Nunca haríamos algo así. Rafaela ya no aguantaba más la actuación. Se levantó de su silla y vino hacia mí con los brazos abiertos, como si fuera a darme un abrazo de felicitación. ¡Qué alivio!, dijo. Por fin tienes toda la protección que necesitas. Ya no tienes que preocuparte por nada. El licenciado guardó una copia de los documentos en su maletín y le entregó otra copia a Santiago. Con esto, le dijo, usted ya puede hacer cualquier trámite relacionado con la propiedad. Renovaciones, ventas, hipotecas, todo lo que necesite. Santiago dobló los papeles y los guardó en el bolsillo de su camisa, como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Perfecto, dijo Rafaela, ya sin disimular su alegría. Entonces podemos proceder con nuestros planes. ¿Qué planes?, pregunté, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Los planes para tu comodidad, mamá, me respondió Santiago. Rafaela ya habló con la residencia Atardecer Dorado. Pueden recibirte el lunes que viene. El lunes. En 4 días querían tenerme fuera de mi casa para siempre. ¿Tan pronto?, pregunté. Es mejor así, dijo Rafaela. Mientras más rápido te adaptes a tu nueva vida, mejor va a ser para todos. El licenciado cerró su maletín y se levantó de la mesa. Mi trabajo aquí está terminado, dijo, estrechando la mano de Santiago. Felicitaciones por ser un hijo tan responsable. Después de que el licenciado se fue, Santiago y Rafaela se quedaron en mi sala haciendo planes como si yo no estuviera presente. El lunes llevamos a tu mamá a la residencia, decía Rafaela. El martes vienen los pintores a dar presupuesto. El miércoles podemos empezar a sacar los muebles viejos. ¿Y qué hacemos con las cosas de mi papá?, preguntó Santiago, señalando las fotos de Roberto. Las guardamos en una caja por si Antonia las quiere después. Pero en la nueva decoración no van a tener lugar. Escuchar cómo planeaban borrar a Roberto de la casa que él había ayudado a construir fue lo que me terminó de convencer de que estaba haciendo lo correcto. Creo que voy a descansar un poco, les dije, levantándome de mi silla. Tanto papeleo me cansó. Perfecto, mamá, me dijo Santiago. Nosotros vamos a quedarnos un rato más para planificar algunas cosas. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Saqué mi teléfono viejo y marqué el número que tenía memorizado. Ezequiel, susurré, ya llegó el momento. Ellos están aquí con sus documentos falsos. Están haciendo planes para mudarme el lunes. Perfecto, me respondió Ezequiel. Estoy a 5 minutos de tu casa. Cuando yo toque el timbre, tú sales de tu cuarto y los dejas que abran la puerta. No digas nada hasta que yo te lo indique. ¿Estás seguro de que esto va a funcionar? Antonia, lo que ellos hicieron es fraude. Los documentos que tienen no valen nada. Tu casa sigue siendo tuya y siempre va a ser tuya. En 10 minutos Santiago y Rafaela van a descubrir que jugaron con la mujer equivocada. Colgué el teléfono y me senté en mi cama, esa cama donde había llorado tantas noches desde que empezó esta pesadilla. Pero esta vez no iba a llorar. Esta vez iba a sonreír. Porque sabía que en unos minutos todo iba a cambiar. Santiago y Rafaela creían que habían ganado el juego, pero no sabían que yo había estado jugando un juego completamente diferente. Un juego que estaba a punto de ganar. 5 minutos después, mientras Santiago y Rafaela seguían hablando en la sala sobre sus planes de renovación, escuché el sonido que había estado esperando toda la semana, el timbre de mi casa. Pero esta vez no era el timbre de la derrota, era el timbre de la justicia. ¿Quién será?, preguntó Rafaela, molesta por la interrupción. No sé, respondió Santiago. No estábamos esperando a nadie. Salí de mi habitación caminando despacio, como si fuera una vieja confundida que no entendía qué estaba pasando. Santiago se dirigió hacia la puerta mientras Rafaela se quedó en la sala, revisando los documentos falsos que acababan de recibir. Cuando Santiago abrió la puerta, su rostro cambió completamente.
La sonrisa de triunfo desapareció y fue reemplazada por una expresión de confusión y terror que nunca había visto en él. Licenciado Campos, balbuceó. ¿Qué hace usted aquí? Ezequiel entró con la autoridad de un hombre que conoce perfectamente sus derechos y los derechos de sus clientes. Llevaba un traje gris impecable, un maletín de cuero negro, y una expresión seria que me dio una satisfacción inmensa. Buenos días, Santiago, dijo Ezequiel con una voz fría que cortaba el aire. Vengo a hablar con tu madre sobre algunos asuntos legales muy importantes. Santiago se quedó parado en la puerta, bloqueando parcialmente la entrada, como si pudiera detener lo que estaba a punto de pasar. Pero, no entiendo, murmuró Santiago. Mi mamá no tiene ningún asunto legal pendiente. Acabamos de resolver todo con el licenciado Venancio. ¿El licenciado Venancio?, preguntó Ezequiel, levantando una ceja. ¿Te refieres a Venancio Rosales? Sí, él acaba de irse. Trajo todos los documentos de protección familiar de mi mamá. Ezequiel sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que ha encontrado a su presa. Santiago, necesito que te sientes. Tú también. Rafaela. Tenemos que hablar sobre esos documentos. Rafaela se acercó desde la sala, con los papeles falsos en la mano y una expresión de irritación. ¿Quién es usted?, le preguntó a Ezequiel de manera grosera. ¿Y qué está haciendo en nuestra casa? En su casa, repitió Ezequiel, mirándola fijamente. Eso es exactamente de lo que vengo a hablar. Se dirigió hacia la mesa del comedor y puso su maletín encima. Lo abrió con movimientos precisos y comenzó a sacar documentos oficiales, sellos, carpetas organizadas por colores. Soy Ezequiel Campos, abogado registrado en el Colegio de Abogados desde hace 30 años. Y vengo representando a la señora Antonia Salas en un caso de intento de fraude inmobiliario. Las palabras intento de fraude cayeron sobre Santiago y Rafaela como una bomba. Santiago se dejó caer en una silla, con la cara pálida como papel. Rafaela se quedó de pie, pero comenzó a temblar visiblemente. ¿Fraude?, preguntó Santiago con voz temblorosa. No entiendo. ¿De qué está hablando? Ezequiel sacó una carpeta gruesa y la abrió frente a ellos. Estoy hablando de estos documentos que acabas de recibir del señor Venancio Rosales, dijo, señalando los papeles que Rafaela todavía tenía en las manos. Documentos que pretenden transferir la propiedad de esta casa al nombre de Santiago Salas mediante información falsa y engaños hacia la propietaria legal. Eso no es cierto, protestó Rafaela, pero su voz ya no sonaba segura. Son documentos de protección familiar. Mi suegra los firmó voluntariamente. Protección familiar, repitió Ezequiel, sacando otro documento de su carpeta. Le dijeron a la señora Antonia que estos documentos eran de protección familiar. Sí, respondió Santiago. Le explicamos que era para protegerla en caso de emergencias médicas o problemas legales. Entonces reconoces que le mintieron, dijo Ezequiel calmadamente. Porque estos documentos, dijo, tomando los papeles de las manos temblorosas de Rafaela, son documentos de transferencia total de propiedad. No tienen absolutamente nada que ver con protección familiar. Santiago se agarró la cabeza con las manos. Pero el licenciado Venancio nos dijo que... El licenciado Venancio, lo interrumpió Ezequiel, no está autorizado para manejar este tipo de transacciones. Su licencia profesional fue suspendida hace 2 años por prácticas fraudulentas similares a esta. Rafaela se dejó caer en una silla como si sus piernas hubieran dejado de sostenerla. Eso significa que... comenzó a decir. Eso significa que estos documentos no tienen ningún valor legal, terminó Ezequiel. Son papel basura. Completamente inválidos. Pero nosotros pagamos $5,000 por todo el proceso, gritó Rafaela, perdiendo por completo la compostura. $5,000, preguntó Ezequiel, tomando notas. ¿Tienen recibo de ese pago? Santiago negó con la cabeza. Venancio dijo que era mejor hacer todo en efectivo para evitar impuestos. Por supuesto que lo dijo, respondió Ezequiel. Porque lo que ustedes pagaron no fue por servicios legales. Fue por participar en un esquema de fraude inmobiliario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago miraba los documentos falsos como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Rafaela tenía lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia y frustración. Pero entonces, murmuró Santiago, la casa sigue siendo de mi mamá. La casa siempre ha sido de tu mamá, respondió Ezequiel firmemente. Y no solo eso. Desde hace 3 meses, está protegida por un fideicomiso legal que hace imposible cualquier transferencia sin autorización notariada de la señora Antonia. ¿Un fideicomiso?, preguntó Rafaela con voz quebrada. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ezequiel me miró y me hizo una seña con la cabeza. Era mi momento de hablar. Hace 3 meses, dije con una voz más fuerte de la que había usado en semanas, cuando los escuché planeando meterme en un hogar de ancianos y vender mi casa para comprarse una mansión en Jardines del Norte. Santiago levantó la cabeza para mirarme, con los ojos abiertos como platos. ¿Tú sabías?, preguntó. Sabía todo, le respondí. Sabía que querían robarme mi casa. Sabía que habían calculado gastar $150,000 en una casa nueva y dejarme en el hogar más barato que pudieran encontrar. Sabía que planeaban visitarme una vez al mes hasta que me muriera y ya no fuera su problema. Rafaela comenzó a llorar, pero ya no me importaban sus lágrimas. Sabía que el licenciado Venancio era un estafador, continué. Sabía que los documentos que me hicieron firmar eran falsos. Y sabía que ustedes dos me estaban tratando como a una vieja idiota que no entendía nada. Mamá, comenzó a decir Santiago. No me llames mamá, le dije con una firmeza que no sabía que tenía. Una madre es alguien que cuida, que protege, que ama incondicionalmente. Yo fui tu madre durante 45 años. Pero tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste robarme mi casa. Ezequiel sacó otro documento de su carpeta. Además del intento de fraude, dijo, tengo aquí grabaciones de audio donde planean el destino de la señora Antonia sin su consentimiento, documentos que prueban el pago a un profesional no autorizado, y evidencia de que intentaron manipular a una adulta mayor para beneficio económico personal. ¿Grabaciones?, preguntó Santiago, con voz casi inaudible. Cada conversación, respondí. Cada plan que hicieron pensando que yo no los escuchaba. Cada vez que hablaron de mí como si fuera un animal viejo que había que sacrificar. Todo está grabado. La realidad de lo que estaba pasando finalmente golpeó a Santiago y Rafaela. No solo habían perdido la casa, sino que estaban en problemas legales serios. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Santiago con voz de niño asustado. Ezequiel cerró su carpeta y los miró directamente a los ojos. Eso, dijo, depende completamente de la señora Antonia. El silencio en mi comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Santiago y Rafaela me miraban como si estuvieran viendo a una extraña, como si la mujer que habían estado manipulando durante meses hubiera desaparecido y en su lugar estuviera alguien completamente diferente. ¿Qué quiere decir con que depende de mí?, le pregunté a Ezequiel, aunque ya sabía la respuesta. Habíamos planeado este momento durante semanas. Bueno, respondió Ezequiel, abriendo otra carpeta, tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales por intento de fraude, manipulación de adulto mayor y conspiración para cometer robo. Pero usted puede decidir si quiere proceder legalmente o si prefiere resolver esto de otra manera. Santiago se levantó bruscamente de su silla. Mamá, por favor, tienes que entender que nosotros nunca quisimos hacerte daño. Solo estábamos preocupados por tu futuro. ¿Preocupados por mi futuro?, repetí, sintiendo como la rabia que había estado conteniendo durante meses finalmente encontraba su voz. ¿Estaban preocupados cuando calcularon que el hogar de ancianos más barato les costaría $800 mensuales? ¿Estaban preocupados cuando midieron mi habitación para convertirla en oficina? ¿Estaban preocupados cuando dijeron que me visitarían una vez al mes hasta que me muriera? Rafaela intentó hablar entre sollozos. Antonia, yo sé que cometimos errores, pero... ¿Errores? La interrumpí. ¿Planear robarme mi casa es un error? ¿Tratarme como a una empleada doméstica es un error? ¿Hacerme limpiar el piso con un trapo mientras planean mi futuro sin consultarme es un error? Pero tú firmaste los documentos voluntariamente, protestó Santiago desesperadamente. Nadie te obligó. Firmé documentos que ustedes me dijeron que eran de protección familiar, respondí. Firmé basándome en la confianza que tenía en mi hijo. Una confianza que ustedes usaron para mentirme y engañarme.
Ezequiel sacó una grabadora pequeña de su maletín y la puso sobre la mesa. ¿Quieren escuchar sus propias voces?, preguntó. Puedo reproducir la conversación donde planean vender la casa, comprar en Jardines del Norte y meter a Antonia en el hogar más barato que puedan encontrar. No, dijo Santiago rápidamente. No es necesario. ¿Están seguros?, insistió Ezequiel. Porque también tengo la grabación donde Rafaela dice que van a visitar a Antonia una vez al mes hasta que ya no sea su problema, punto. Rafaela se cubrió la cara con las manos. Ya entendimos. Ya sabemos que nos escuchó todo. No solo los escuché, les dije. Los observé. Los estudié. Durante 3 meses los vi actuar como buitres alrededor de una carroña, esperando el momento perfecto para atacar. Santiago se acercó a mí e intentó tomar mis manos, pero yo las retiré. Mamá, sé que te lastimamos. Sé que nos equivocamos. Pero somos familia. Tenemos que encontrar una manera de arreglar esto. Familia, repetí. ¿Tú crees que somos familia? Una familia se cuida, se respeta, se protege. Ustedes me trataron como a un obstáculo que había que remover. Ezequiel abrió otra carpeta y sacó documentos oficiales con sellos del gobierno. Ahora viene la parte seria, dijo. Antonia, estos son los documentos para presentar cargos criminales. Si decides firmarlos, Santiago y Rafaela podrían enfrentar hasta 5 años de prisión por intento de fraude contra un adulto mayor. ¿5 años?, preguntó Rafaela con voz quebrada. El intento de fraude inmobiliario contra adultos mayores es un delito federal muy grave, explicó Ezequiel. Además, tendrían que devolver los $5,000 que pagaron al falso licenciado, más daños y perjuicios que podrían llegar a $50,000 adicionales. Santiago se dejó caer de rodillas frente a mi silla. Mamá, por favor. Sé que merezco tu castigo, pero piensa en tu nieto que aún no nace. Rafaela está embarazada. Si vamos a la cárcel, ese niño va a crecer sin padres. ¿Rafaela está embarazada?, pregunté, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. De 2 meses, sollozó Rafaela. Por eso queríamos la casa más grande. Por eso necesitábamos el dinero para el negocio. Íbamos a ser padres y queríamos darle lo mejor a nuestro hijo. Lo mejor para su hijo, repetí lentamente. Y para conseguir lo mejor para su hijo decidieron destruir a su abuela. No lo vimos así, murmuró Santiago. Pensamos que tú estarías bien en la residencia. Pensamos que sería mejor para todos. Ustedes no pensaron en mí para nada, les dije. Yo era solo un problema que resolver, un obstáculo que quitar del camino. Ezequiel se aclaró la garganta. Antonia, necesito que tomes una decisión. ¿Quieres proceder con los cargos criminales o prefieres llegar a un acuerdo extrajudicial? Me quedé en silencio por varios minutos, mirando a Santiago y Rafaela. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba arrodillado frente a mí como un criminal. La mujer que había tratado de robarme mi casa estaba llorando como una niña. Y había un bebé en camino, un bebé que iba a ser mi nieto pero que también iba a ser hijo de 2 personas que me habían traicionado. ¿Qué tipo de acuerdo extrajudicial?, pregunté finalmente. Ezequiel sacó otro documento. Un acuerdo donde ellos reconocen públicamente lo que intentaron hacer, donde se comprometen a no acercarse a ti ni a tu propiedad por un periodo determinado, y donde pagan una compensación por el daño emocional causado. ¿Qué tipo de compensación?, preguntó Santiago. $50,000, respondió Ezequiel sin pestañear. Pagaderos en un plazo máximo de 6 meses. $50,000, gritó Rafaela. ¿De dónde vamos a sacar $50,000? Del mismo lugar de donde iban a sacar el dinero para comprar la casa en Jardines del Norte, le respondí. De sus trabajos, de sus ahorros, de su esfuerzo. Como yo saqué el dinero para criar a Santiago, para mantener esta casa, para darles todo lo que tuvieron. Pero nosotros no tenemos esa cantidad, protestó Santiago. Entonces tendrán que trabajar para conseguirla, dije firmemente. Como yo trabajé durante 45 años para darles todo lo que necesitaban. Ezequiel puso el acuerdo extrajudicial frente a ellos. La otra opción son los cargos criminales, les recordó. 5 años de prisión, antecedentes penales, y la certeza de que cuando salgan no tendrán trabajo,
ni casa, ni futuro. Santiago leyó el documento con manos temblorosas. ¿Y si firmamos esto? Si firman esto, expliqué, reconocen que intentaron defraudarme. Se comprometen a no acercarse a mí ni a mi casa durante 2 años. Pagan la compensación de $50,000. Y cuando nazca mi nieto, podremos hablar de la posibilidad de una reconciliación. ¿Una reconciliación?, preguntó Santiago con esperanza en los ojos. Posibilidad, repetí. No promesa. Tendrán que demostrar que han cambiado, que entienden lo que me hicieron, que merecen una segunda oportunidad. Rafaela levantó la cabeza. ¿Y nuestro bebé? ¿Vas a conocer a tu nieto? Mi nieto va a tener una abuela que luchó por su dignidad, le respondí. Una abuela que no se dejó humillar ni robar. Una abuela que le enseñará que en la vida hay que trabajar por lo que se quiere, no robárselo a los demás. Santiago tomó el bolígrafo que Ezequiel le extendía. ¿Qué decides?, le pregunté. ¿La cárcel o la oportunidad de ganarse el perdón? Con lágrimas en los ojos, Santiago firmó el acuerdo. Después lo firmó Rafaela. Perfecto, dijo Ezequiel, guardando los documentos. Tienen 6 meses para pagar la compensación. Y 2 años para demostrar que merecen ser parte de la vida de Antonia nuevamente. Después de que Ezequiel se fue, Santiago y Rafaela se quedaron sentados en mi comedor como 2 niños castigados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rafaela. Ahora se van de mi casa, les dije calmadamente. Y no vuelven hasta que hayan pagado lo que me deben y hayan aprendido a respetar a la mujer que les dio todo. Santiago y Rafaela se levantaron de sus sillas como 2 fantasmas derrotados. Santiago se acercó a mí una última vez, con los ojos rojos de tanto llorar. Mamá, me dijo con voz quebrada, sé que no merezco tu perdón ahora, pero quiero que sepas que te amo. Siempre te he amado. Amar no es solo decir palabras bonitas, le respondí. Amar es respetar, es cuidar, es proteger. Durante 45 años yo te demostré mi amor con hechos. Ahora te toca a ti demostrarme el tuyo. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntó. Cumpliendo con el acuerdo. Trabajando honestamente para pagar lo que me debes. Y sobre todo, criando a mi nieto con los valores que yo traté de enseñarte a ti. Rafaela se acercó también, con el maquillaje corrido y la cara hinchada de llorar. Antonia, yo sé que fui cruel contigo. Sé que no merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que voy a cambiar. Voy a ser una madre mejor de lo que fui una nuera. Espero que así sea, le dije. Porque mi nieto merece una madre que sepa la diferencia entre el bien y el mal. Se dirigieron hacia la puerta caminando despacio, como si cada paso les doliera. Antes de salir, Santiago se volteó una última vez. ¿De verdad crees que algún día podremos ser una familia otra vez?, me preguntó. Depende de ustedes, le respondí. La puerta de esta casa está cerrada por 2 años. Pero la puerta de mi corazón está entreabierta. Pueden abrirla completamente si demuestran que la merecen. Después de que se fueron, me quedé sola en mi casa por primera vez en meses sin sentir miedo o tristeza. Me senté en mi silla favorita de la sala y miré a mi alrededor. Todo estaba exactamente como debía estar. Mis fotos con Roberto en su lugar, mis muebles donde siempre habían estado, mis recuerdos intactos. Llamé a mi hermana Lorena para contarle todo lo que había pasado. Antonia, me dijo después de escuchar toda la historia, no puedo creer que Santiago haya sido capaz de hacerte eso. Yo tampoco podía creerlo, le respondí. Pero a veces las personas que más amamos son las que más pueden lastimarnos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a vivir, le dije con una sonrisa que ella no podía ver pero que seguramente escuchó en mi voz. Voy a vivir en mi casa, con mis recuerdos, con mi dignidad recuperada. Los siguientes días fueron extraños pero liberadores. Por primera vez en meses, nadie venía a medir espacios en mi casa, nadie movía mis cosas del lugar, nadie me hablaba como si fuera una vieja inútil. La casa volvió a ser mi casa. Una semana después, Ezequiel vino a visitarme para asegurarse de que todo estuviera bien. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Como una mujer libre, le respondí. Como una mujer que recuperó su vida. ¿Y no te arrepientes de haber sido tan dura con Santiago? No, le dije sin dudar. Si hubiera sido blanda,
Él habría aprendido que puede manipularme cuando quiera. Ahora sabe que Antonia Salas no es una vieja que se deja pisotear. 3 meses después, Santiago comenzó a enviarme cartas. No venía a la casa porque respetaba el acuerdo, pero me escribía contándome sobre su trabajo, sobre el embarazo de Rafaela, sobre cómo estaban juntando dinero para pagarme la compensación. Mamá, decía una de las cartas, cada día entiendo mejor el daño que te hicimos. Cada día trabajo más horas para reunir el dinero que te debo. No solo por el acuerdo, sino porque quiero demostrarte que el hijo que criaste todavía existe dentro de mí. Yo leía las cartas, pero no las contestaba. Todavía no era el momento. A los 5 meses, recibí un sobre con un cheque por $25,000 y una carta de Rafaela. Antonia, decía la carta, este es el primer pago de lo que te debemos. Trabajé día y noche vendiendo productos de belleza para reunir este dinero. Cada venta que hago, cada dólar que gano, me recuerda el daño que te causé. Mi bebé va a nacer en 2 meses, y quiero que sepa que su abuela es una mujer fuerte que no se dejó vencer. Al 6º mes, llegó el segundo cheque por los otros $25,000, junto con fotos de mi nieto recién nacido. Se llamaba Roberto, como su abuelo. Esa noche, por primera vez en 2 años, lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de esperanza. Al día siguiente llamé a Santiago. Quiero conocer a mi nieto, le dije sin preámbulos. ¿En serio?, preguntó con voz emocionada. ¿Podemos venir a visitarte? No, le respondí. Ustedes vienen como invitados cuando yo lo decida. Por ahora, yo voy donde ustedes. Quiero ver cómo viven, quiero ver si han aprendido la lección. Fui a su apartamento, un lugar pequeño pero limpio en un barrio trabajador. No era la mansión en Jardines del Norte que habían soñado, pero era honesto. Era fruto de su trabajo, no de robarle a una vieja. Cuando tomé a mi nieto en brazos, sentí que mi corazón se llenaba de una alegría que no había sentido en años. Pero también sentí algo más. Sentí que había ganado la batalla más importante de mi vida. Es hermoso, le dije a Santiago. Se parece a ti cuando naciste. Mamá, me dijo Santiago, quiero que sepas que este niño va a crecer conociendo la historia de su abuela. Va a saber que tuvo una abuela que luchó por su dignidad y que nunca se rindió. Y va a saber, añadió Rafaela, que sus padres cometieron errores pero que aprendieron de ellos. Hoy, 1 año después de aquel día terrible con el balde y el trapo, Santiago y Rafaela vienen a visitarme todos los domingos. Traen a mi nieto Roberto, cocinamos juntos, y poco a poco estamos reconstruyendo lo que se rompió. No ha sido fácil. La confianza no se recupera de un día para otro. Pero cada domingo que pasa, cada vez que veo a Santiago cargar a su hijo con el mismo amor con que yo lo cargué a él, siento que tal vez, solo tal vez, volveremos a ser una familia. Pero ahora es una familia donde Antonia Salas tiene voz y voto. Una familia donde la abuela no es un estorbo que hay que quitar del camino, sino la matriarca que merece respeto. Mi nombre ya no es el que ellos decidían que fuera. Mi historia, que estuvieron a punto de terminar, apenas está empezando. Y esta vez, la escribo yo.